Hoy hablaremos de los rayos X. Quiero decirles que el viernes hay programa. De todos modos creo que no habrá radiocine. Yo estoy otra vez con algunos problemas ¿En la garganta? en la garganta. Y finalmente me voy a operar el sábado, creo. Y es posible que la semana que viene no haya programa. Esto lo confirmaremos mañana. Pero bueno, esta es una cosa que estaba pendiente. Incluso creo que había comentado esto circunstancialmente al agradecer a algunos médicos a la audiencia. Hoy hablaremos de Röntgen, von Röntgen y los rayos X. Guillermo von Röntgen era hijo de un granjero alemán y de una campesina holandesa. Nació en 1845 en Lennep, Alemania, y según dicen dejó recuerdo de estudiante mediocre en la Universidad de Utrecht, donde se licenció en física. Se me dirá, si este hombre, habiendo dejado recuerdo de estudiante mediocre, inventó los rayos X, todo aquel que quisiera inventar los rayos X deberá dejar recuerdo de estudiante mediocre. Y objetaré yo, he conocido muchos estudiantes mediocres que se han abstenido minuciosamente de inventar los rayos X. Con lo cual señalo que hay algo que no funciona en este silogismo, a saber, que podría formularse así: von Röntgen era un estudiante mediocre. Von Röntgen inventó los rayos X, porque todo estudiante mediocre inventará los rayos X. Está mal, no existe esa clase de silogismo. Inducción. Mejor sería este otro. A ver. Todos los estudiantes mediocres inventan los rayos X. Sí. Von Röntgen era un estudiante mediocre. Sí. Luego, von Röntgen inventó los rayos X. Este parece funcionar, solo que la premisa mayor es falsa. Es falsa, exacto. Bueno, tiempo después de recibir su título, obtuvo la plaza de auxiliar del profesor Kunz en Würzburg, y fue allí, durante su carrera profesional, donde comenzó con algunos experimentos, ayudando al profesor Kunz en Würzburg. Como sabemos, Röntgen descubrió los rayos X, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Pero este descubrimiento, como sucede con frecuencia, fue posible gracias a los trabajos anteriores de otros investigadores. No es que esto suceda con frecuencia, sucede siempre. Aun cuando los otros investigadores no hayan descubierto nada parecido a los rayos X. Pero, por ejemplo, alguien descubrió la pila o la electricidad. Bueno, sin ese invento, nadie hubiera inventado los rayos X. Es decir, uno siempre se monta sobre un conocimiento anterior. Imagínese al hombre de Cromañón inventando el cinematógrafo. Qué gracioso, ¿no? Una civilización ayuna de todo adelanto técnico, nada, y no hay absolutamente nada. Apenas, digamos, qué sé yo, la rueda y la manera de hacer fuego. Y sin embargo, existe el cinematógrafo. Bien. Hombres como Hertz o Fleming venían trabajando en fenómenos que se originaban cuando una chispa eléctrica saltaba entre dos electrodos o terminales ubicadas adentro de un tubo con distintos tipos de gases. Muchos habían trabajado en eso, como sabe cualquiera que haya tenido que padecer esta clase de materias en el secundario. En fin, el caso es que Röntgen encontró la explicación de la fluorescencia, o ese resplandor que se producía sobre el vidrio de un tubo al conectar la corriente. Los efectos luminosos eran llamativos. Y dicen que descubrió los rayos X de manera accidental, como todos los grandes descubrimientos. O como le gusta a la gente
que sucedan los grandes descubrimientos. Es decir, Einstein se sienta sobre una lapicera y en el almohadón queda inscrita la teoría de la relatividad. Bueno, Pasteur decía, el azar favorece solamente a aquellos que están preparados, de cualquier manera. En 1895, Röntgen estaba llevando a cabo un experimento en un cuarto oscuro. Se trataba de botar a De la Rúa. Sí. O eso decían los medios, al menos. Bueno, una de sus lámparas estaba cubierta con el objeto de impedir toda salida de rayos luminosos. Muy bien. Y cerca de allí se encontraba una placa de vidrio cubierta con una sustancia que brillaba o se iluminaba cuando era expuesta a la luz. Al conectar la corriente a través de la lámpara, que estaba completamente cubierta por un trapo de porquería, no sé qué, sorprendentemente el vidrio que estaba cerca se iluminó. Es decir, vamos, la lámpara estaba tapada, pero la sustancia reaccionó como si la estuvieran iluminando. Dijo Röntgen, que es lo que dice uno cuando descubre los rayos X. Sin lugar a dudas, alguna gente podía pasar a través de la cubierta oscura de la lámpara. Entonces, el amigo Röntgen, que sonso no tenía un pelo, empezó inmediatamente a ensayar con muchos objetos para averiguar si obstruían o transmitían la influencia que emanaba de la lámpara. Le ponía entre la lámpara y el vidrio ese recubierto de una sustancia que se iluminaba, le ponía distintas cosas para ver cuándo el agente pasaba y cuándo no pasaba. Y así encontró que muchos materiales, tales como los metales y los huesos, proyectaban una clara sombra sobre el vidrio, y otros materiales permitían, en grados diversos, que la influencia de la lámpara pasara a través de ellos. Y en un momento apareció la mujer de Röntgen. Lamentamos no tener detalles domésticos acerca de la vida, pero me apareció la mujer de Röntgen. A mí me hubiera gustado que tuviera un amante o algo, pero qué sé yo. A los efectos incluso de la invención de los rayos X, esto es perfectamente inoperante. Apareció la mujer de Röntgen y puso su mano enfrente de la placa, quizá para molestarlo. Estaba molesta ya. Y cuando se conectó la corriente de la lámpara, apareció una sombra perfectamente dibujada de todos los huesos de la señora Röntgen, e incluso la de un anillo que tenía en uno de los dedos. Mientras que las partes blandas que completaban el contorno de la mano apenas se distinguían como una leve silueta. Las placas fotográficas también resultaron sensibles a esta emanación. Por lo tanto, al revelarlas, se obtenían negativos de las sombras que los objetos, por ejemplo los metales y los huesos, proyectaban sobre las placas. En definitiva, Röntgen pronto advirtió que esta nueva forma de misteriosa energía, que se revelaba por sus efectos químicos sobre las placas fotográficas, pertenecía a un nuevo tipo de radiación desconocida hasta entonces. Y por eso se bautizó rayos X, o rayos incógnitos, desconocidos, a este fenómeno. El 8 de diciembre de 1895, von Röntgen presentó sus trabajos en un folleto titulado Sobre una nueva clase de radiación. Y en enero de 1896 hizo una demostración de los efectos de los rayos X durante una sesión de la Sociedad de Física de Würzburg. La tradición quiere que durante esta clase de demostraciones todos se rían del científico que efectúa la ponencia, como sabe cualquiera que haya ido al cine alguna vez. Sin embargo, aquí no ocurrió esto, porque la demostración sorprendió a todos. Los físicos que se colocaron frente a la pantalla fluorescente pudieron ver una imagen de su propio esqueleto y, para escándalo general, imágenes de los botones de la ropa interior, que entonces se usaba con botones, esos famosos calzoncillos con botones, como los que uso yo, por otra parte, como lo sabe cualquiera de mis radiólogos. En fin, durante aquella demostración hubo carcajadas y también sorpresas, porque, por ejemplo, uno de los eruditos
vio que dentro del estómago tenía 2 monedas. Y otro detectó una tuerca en sus intestinos. En unos cuantos días la noticia se extendió por todo el continente. Al principio fue recibida con incredulidad y también con cierto odio, porque, por ejemplo, el Pall Mall Gazette publicó una carta de un lector que consideraba a ese descubrimiento como una aberración. Decía el lector: una de sus consecuencias parece ser que usted pueda ver a simple vista los huesos de otra persona, así como atravesar con la mirada espesores de madera de varias pulgadas. Eso es inmoral, decía el lector. Las naciones civilizadas deberán unirse para quemar todos los trabajos sobre rayos X, fusilar a los descubridores, reunir la sustancia que gesta ese mal y arrojarla al medio del océano. Que los peces se contemplen unos a otros si lo desean, pero nosotros no. Un amante de la ciencia. Un amante de la ciencia. El escándalo llegó también a los Estados Unidos. En realidad era mucha la ignorancia acerca de este nuevo descubrimiento. Tanto es así que en New Jersey se presentó en la Cámara Legislativa en febrero de 1896 un proyecto de ley que prohibía el potencial uso de rayos X en los prismáticos que se vendían en la puerta de los teatros. Tenía miedo que le pusieran rayos X y entonces uno pudiese ver los huesos de las actrices, así tal como Dios las trajo al mundo, con huesos. Poco después en Londres, un comerciante llamado Andrew Rottendale aprovechó esta ignorancia para venderle a las mujeres ropa interior a prueba de rayos X. Sería, me imagino yo, en aguas de plomo y cosas así. Sin embargo, la importancia del descubrimiento fue valorada por todas las ramas de la medicina. Ya no había que atenerse exclusivamente a la intuición o a la sintomatología para diagnosticar muchas enfermedades o accidentes de los huesos, o para localizar cuerpos extraños como proyectiles, ni para descubrir depósitos de partículas minerales, que son las piedras que le salen a uno en los órganos internos, ¿no? El caso es que en el año 1901 se le otorgó a Guillermo von Rangen el primer premio Nobel de Física. No es que es un segundo premio Nobel, es que el primero de los premios Nobel de Física que se entregaron. El Comité de Física lo había elegido por unanimidad. Los éxitos de la radiología fueron notables a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se inventaron toda clase de dispositivos radiológicos para localizar con exactitud el lugar en que estaba alojado un fragmento de granada o una bala, y así pudieron salvarse miles de vidas. Además, la aplicación de rayos X fue el método más efectivo para diagnosticar la tuberculosis en tiempos en que esa enfermedad todavía estaba muy extendida, ¿no? Las imágenes de los pulmones eran fáciles de interpretar, así como en los huesos las lesiones eran muy visibles. Sin embargo, hay que decir que por un momento el entusiasmo decayó, porque las radiaciones no eran inofensivas. Los primeros radiólogos, ignorantes del peligro con que se enfrentaban, trabajaban así nomás, ¿no? Quiero decir, sin ninguna protección, y comenzaron a presentar lesiones en la piel que degeneraban en traumatismos cancerosos. En pocos años, los pioneros pagaron con sus dedos, con sus manos o con su vida este descubrimiento. Después ya fácilmente se inventaron metodologías para protegerse contra las radiaciones. En el Hospital General de Hamburgo se levantó un monumento a 169 científicos y a sus auxiliares muertos por efecto de los rayos X. Más tarde se agregaron 190 nombres a ese monumento. Se agregaron, quise decir. Pero ese problema pudo también capitalizarse. Si las radiaciones eran capaces de destruir los tejidos sanos, podían también actuar sobre los tejidos enfermos, y así los rayos X se comenzaron a usar con eficacia para la destrucción de tumores malignos. Von Röntgen murió en 1923,
hombre grande ya, tenía como 78 años, no sé en qué circunstancias. Seguramente esta charla de divulgación científica va a ser dedicada al propio Guillermo von Röntgen, pero también, por ejemplo, a la mujer argentina en general, y a la mujer de Röntgen en particular. Se me dirá que no era argentina, bueno, no importa. No importa, ¿no? También, por ejemplo, a Superman. ¿Por qué? Que gracias a von Röntgen pudo tener visión rayos X. Como sabe cualquiera que haya leído esa historieta, una visión que le permitía al Superman atravesar con su visión las paredes y ver cómo los malhechores planeaban sus futuras trapisondas. Bien, no me explico cómo funcionaba la visión de Superman. Pero bueno, no me explico cómo hacía para atravesar una pared y detenerse antes de atravesar también al malhechor. Y tampoco no me explico cómo Superman conjeturaba las intenciones perversas del malhechor solo con ver cómo sus huesos se movían. Es más, no sé cómo se daba cuenta de que eran los malhechores y no otras personas. Pero bueno, esos son datos. Yo creo que hay que suspender la incredulidad cuando uno lee el Superman y en muchos otros casos también. ¿A qué otra persona se le puede dedicar? Bueno, al Comité de Física de la Fundación Nobel, que le entregó el premio Nobel, que le entregó el premio Nobel a von Röntgen, el primero que entregaron. Bueno, ¿y a quién más? A todos los que nos conocen, a todos los radiólogos, claro. A los radiólogos que nos tratan siempre con tanta amabilidad, diciéndonos cuándo debemos respirar y cuándo no. A Pepe, mi cuñado, que es radiólogo. Ahí está Pepe, el cuñado de Stronati, que además de jugar muy bien al fútbol, es radiólogo y tiene visión rayos X. La visión que atraviesa los objetos es, de los superpoderes de Superman, el menos codiciable. Yo preferiría volar. Algunos creen que, por ejemplo, mirando a través de las paredes de la habitación de una doncella, se pueden ver las deliciosas maniobras que uno conjetura hace esta doncella para desvestirse y eso, ¿no? No es verdad. Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrar esto? Hemos buscado canciones sobre rayos X. Hay ciertamente toda una tendencia, por suerte minoritaria, en el arte argentino, en la canción argentina, a mezclar a misturar con cuestiones poéticas agradecimientos científicos, festejos deportivos, etc. Los resultados son siempre espantosos. De todos modos, aún así, no hemos conseguido un tango de los radiólogos, o un tango a von Röntgen, o un tango de admiración al trabajo científico en general. En cambio, ya que los rayos X presuponen una forma de mirar, sí, señor, hemos encontrado muchas obras sobre la mirada. Y vamos a oír a Amalia de la Vega en Un gato, que se llama ¿Pa' qué me estás mirando?, que es, además de un título, una frase muy usada por las personas que
son atendidas por un radiólogo y que ante la insistencia de este suelen, pues, detrás del aparato decir, ¿para qué me estás mirando? ¿No? Yo en realidad siempre digo eso. Yo me baño cada vez que voy al radiólogo. ¿Por qué? Porque ¿Tiene miedo que le salga la mugrecita? Que me salga la mugre en los rayos X y que sea que esta pringa y cochambre se convierta en el comentario de todo el hospital. Bueno, entonces canta doña Amalia de la Vega, esta gran artista oriental, el gato titulado ¿Pa' qué me estás mirando?, dedicado a von Renten y a los que miran profundamente, a los que con su mirada llegan al rincón más secreto del alma, aún sin necesidad de rayos X, pero quizá con otros rayos de una índole tan misteriosa que ni el mismo von Renten podría adivinar. Adelante, doña Amalia.